Señor, esta mañana vengo ante ti no para huir del peso que cargo, sino para entender por qué mis manos tiemblan cuando el dolor toca a mi puerta. He aprendido que cada lágrima que rueda por mi rostro lleva consigo una pregunta que mi alma necesita responder, y que cada herida que se abre en mi pecho es una ventana hacia una verdad que aún no he visto. Durante años creí que la fortaleza significaba no sentir, que la fe era sinónimo de sonreír cuando todo se derrumba. Me equivoqué, Padre. La verdadera fuerza nace cuando miro al sufrimiento directamente a los ojos y le digo, enséñame lo que viniste a enseñarme. Desde donde me escuchas esta mañana, quiero que sepas que no estás sola en esta búsqueda. Si aún no te has suscrito a este espacio de oración, hazlo ahora, porque lo que vamos a descubrir juntas en los próximos minutos cambiará la forma en que ves cada desafío de tu vida. Dios mío, recuerdo aquella noche cuando el dolor llegó como una tormenta inesperada. Mi primer instinto fue correr, esconderme, pretender que si cerraba los ojos lo suficiente, la realidad se desvanecería. Pero tú, en tu infinita sabiduría, me susurraste algo que mi mente no quería escuchar. El dolor que rechazas se convierte en tu prisión, pero el dolor que abrazas se transforma en tu libertad. Ahí comenzó mi aprendizaje. Entendí que huir del dolor es como huir de mi propia sombra. Por más rápido que corra, siempre me seguirá. Pero cuando me detengo, cuando me giro y la observo, descubro que esa sombra también es parte de quien soy, y que negarla es negarme a mí misma. Tu palabra me enseñó que incluso Jesús no huyó del dolor. En el Getsemaní, sudando gotas de sangre, no le pidió a la copa que se alejara porque fuera cobarde, sino porque era humano. Y en esa humanidad encontró la fuerza divina para decir, hágase tu voluntad. Esas 4 palabras contienen todo el poder del universo, Señor. Cuando acepto que el dolor no es mi enemigo, sino mi maestro, algo profundo cambia en mi interior. Mi respiración se vuelve más lenta, mis hombros se relajan y mi corazón encuentra un ritmo diferente. Es como si mi alma recordara una verdad antigua, que fui creada no para evitar las tormentas, sino para aprender a bailar bajo la lluvia. Padre, he aprendido que cada vez que el sufrimiento llama a mi puerta, llega acompañado de 3 regalos que solo puedo ver cuando dejo de correr. El primer regalo es la claridad. El dolor quema las ilusiones y me muestra lo que realmente importa. Las cosas superficiales se desvanecen y solo permanece lo esencial: el amor, la fe, las conexiones genuinas con otros corazones que también han sangrado. El segundo regalo es la compasión. Una mujer que nunca ha llorado no puede secar las lágrimas de otra. Una mujer que nunca ha temblado de miedo no puede sostener las manos de quien tiembla. Mi dolor me convierte en puente hacia el dolor ajeno, y en ese puente encuentro mi propósito más sagrado. Pero hay un tercer regalo, Señor, y este es el más misterioso de todos. Es la transformación de mi carácter. Cada vez que elijo quedarme presente en medio del dolor, en lugar de huir, algo en mí se fortalece. No es una fuerza brutal o endurecida, sino una fortaleza suave, como la del agua que puede desgastar la roca más dura simplemente persistiendo. Los antiguos filósofos lo entendían, aunque no conocían tu rostro como yo lo conozco. Hablaban de la disciplina de aceptar lo que no pueden cambiar y de encontrar libertad dentro de los límites de la realidad. Pero lo que ellos llamaban destino, yo lo llamo tu voluntad. Lo que ellos llamaban razón universal, yo lo llamo tu amor. Señor, en mis momentos de mayor claridad, veo que el sufrimiento es tu forma de esculpirme. Cada golpe del cincel duele,
pero está creando algo hermoso que no existía antes. La mujer que soy hoy no podría haber nacido sin las lágrimas de ayer, sin las noches de insomnio donde solo tú y yo velábamos juntas, sin los momentos donde mi fe se tambaleó al borde del abismo. He aprendido a respirar diferente cuando llega el dolor. Inhalo aceptación y exhalo resistencia. Inhalo confianza y exhalo control. Inhalo tu paz y exhalo mi necesidad desesperada de entender todo inmediatamente. Esta respiración se ha convertido en mi oración más poderosa, más honesta que 1000 palabras. Cuando miro hacia atrás, veo que cada herida de mi historia se ha convertido en un lugar por donde entra la luz. Las cicatrices que una vez quise esconder, ahora las veo como mapas de batallas ganadas, como testimonios de una mujer que decidió no rendirse cuando todo parecía perdido. Padre, quiero contarte algo que quizás suene paradójico. He aprendido a estar agradecida por mi dolor. No porque sea masoquista o porque glorifique el sufrimiento, sino porque cada vez que he atravesado un valle oscuro, he emergido del otro lado siendo más yo misma, más conectada contigo, más consciente de la preciosa fragilidad y fortaleza de la vida. El dolor me ha enseñado que la felicidad verdadera no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de encontrar significado y propósito incluso en medio de él. Me ha mostrado que puedo estar quebrada y completa al mismo tiempo, vulnerable y fuerte, asustada y valiente. Hay algo más que he descubierto, Señor. Algo que cambia todo cuando realmente lo comprendes. El dolor que transformamos en sabiduría no solo nos sana a nosotras, sino que se convierte en medicina para otros corazones heridos. Mi historia de dolor transformado se convierte en esperanza para quien aún está en medio de su noche oscura. Pero ahí es donde todo se vuelve más profundo, más misterioso, porque he comenzado a entender que hay niveles de esta transformación que apenas estoy comenzando a vislumbrar. Hay una conexión entre el dolor personal y el propósito universal Hay una conexión entre el dolor personal y el propósito universal que apenas comenzaba a comprender. Era como si cada lágrima derramada en soledad se convirtiera en una gota de compasión infinita, como si mi quebrantamiento fuera en realidad una puerta hacia algo más grande que yo misma. Padre, quiero ser honesta contigo. Durante mucho tiempo creí que la espiritualidad significaba evitar el sufrimiento, esquivarlo como quien esquiva la lluvia. Pensé que tener fe era sinónimo de tener respuestas, de caminar por senderos iluminados donde nunca tropezara. ¡Qué equivocada estaba! La verdadera fe, descubrí, no es la ausencia de preguntas. Es la capacidad de sostener las preguntas sin que te destruyan. No es tener todas las respuestas. Es aprender a bailar con la incertidumbre como quien baila con un viejo amigo. Y entonces comenzaron las pruebas reales. No hablo de esos pequeños inconvenientes que llamamos problemas, sino de esas crisis que sacuden los cimientos de todo lo que creías saber sobre ti misma. Llegaron como oleadas, una tras otra, cada una más intensa que la anterior. Primero fue la pérdida. Esa pérdida que te deja tan vacía que ni siquiera puedes llorar porque no reconoces a la persona que mira desde el espejo. Recuerdo estar de pie en mi cocina, sosteniendo una taza de café que se había enfriado en mis manos, y preguntarme si esto era lo que significaba estar completamente sola en el universo. Pero algo extraño sucedió en ese momento de desolación absoluta. En lugar de huir del vacío, me quedé ahí. Me planté en medio de esa nada y le dije, está bien, si esto es lo que hay, entonces esto es lo que hay. Y en ese acto de aceptación radical, Señor, encontré algo que no esperaba.
Encontré que el vacío no estaba realmente vacío. Luego vino la humillación. Ah, la humillación, esa maestra cruel que nadie quiere, pero que todos necesitamos. Fueron esas miradas de lástima que duelen más que cualquier insulto, esos susurros que se callan cuando entras a una habitación, esa sensación de ser transparente, como si tu dolor fuera tan evidente que todos pudieran leerlo en tu rostro. Había días en que salir de casa se sentía como caminar desnuda por la calle principal. Cada conversación era un campo minado, cada silencio una confirmación de mis peores miedos sobre mí misma. Y lo peor de todo, comencé a creer que tal vez tenían razón, que tal vez yo era exactamente tan insignificante como me hacían sentir. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre la humillación, Padre. Puede ser el regalo más transformador que recibas si aprendes a recibirlo bien. Porque en esos momentos cuando tu ego se desintegra por completo, cuando no te queda ni una pizca de orgullo para protegerte, es cuando finalmente puedes ver con claridad quién eres realmente debajo de todas esas capas de pretensión y autoengaño. La humillación me enseñó que yo no era mi reputación, no era lo que otros pensaran de mí, no era mis logros ni mis fracasos, era algo mucho más profundo, mucho más indestructible. Era una chispa divina que ninguna humillación podía tocar, no importa qué tan profunda fuera la herida. Después llegó la traición, y esta, Señor, esta casi me destruye. Porque una cosa es que te hieran los extraños o los enemigos, pero cuando te traiciona alguien en quien confiaste completamente, alguien a quien amaste sin reservas, es como si te arrancaran el corazón y te lo mostraran aún latiendo. Durante semanas no pude comer, no pude dormir. Cada pensamiento era una tortura, cada recuerdo se había convertido en una mentira. Me sentía como una idiota por haber confiado, como una ingenua por haber creído que el amor era más fuerte que el egoísmo. Quería odiar, Padre. Dios mío, ¿cómo quería odiar? Habría sido tan fácil, tan satisfactorio, tan justificado, pero algo en mí se resistía. No porque fuera santa o porque fuera más fuerte que otros, sino porque había algo en el odio que reconocí como veneno. Y ya había bebido suficiente veneno en mi vida como para saber que al final, la única persona que se envenena eres tú misma. Así que hice algo que va contra todos los instintos humanos. Decidí no odiar. No porque la traición estuviera bien, no porque la persona no mereciera consecuencias, sino porque entendí que el perdón no era un regalo que le daba a quien me había herido. Era un regalo que me daba a mí misma. Y ahí, en ese momento de elección consciente, aprendí algo que cambiaría para siempre la forma en que entiendo el sufrimiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es lo que la vida te hace, pero el sufrimiento es lo que tú haces con el dolor. Pero la prueba más grande aún estaba por llegar. Porque después de atravesar todo esto, después de aprender a transformar la pérdida en sabiduría, la humillación en humildad, la traición en compasión, llegó algo que no esperaba: el silencio de Dios. No me refiero a la ausencia de respuestas a oraciones específicas. Hablo de ese silencio profundo, cósmico, donde sientes que todas tus palabras se pierden en el vacío, donde cada oración rebota contra un cielo que parece estar hecho de piedra. Ese silencio donde te preguntas si realmente hay alguien escuchando o si has estado hablando sola todo este tiempo. Fue durante esas noches interminables, cuando ni siquiera podía llorar, porque ya no me quedaban lágrimas, que entendí algo revolucionario. El silencio de Dios no es abandono, es entrenamiento del alma. Porque cuando no puedes apoyarte en respuestas fáciles, cuando no puedes refugiarte en certezas cómodas,
Es cuando desarrollas músculos espirituales que ni siquiera sabías que tenías. Es cuando aprendes a caminar por fe pura, sin bastones, sin mapas, sin garantías de nada excepto la certeza inexplicable de que cada paso que das en la oscuridad te está llevando exactamente donde necesitas estar. Y fue en una de esas noches, la más oscura de todas, cuando estaba sentada en el suelo de mi habitación, quebrada de formas que no sabía que era posible quebrarse, que finalmente entendí el secreto más profundo del dolor transformado. No se trataba solo de mi sanación personal, no se trataba solo de mi crecimiento espiritual, se trataba de algo mucho más grande, mucho más misterioso. Cada sufrimiento que había atravesado conscientemente, cada herida que había permitido que se convirtiera en sabiduría en lugar de amargura, se había convertido en una medicina que ni siquiera sabía que estaba creando. Porque la próxima vez que alguien se acercó a mí con el corazón roto, pude sentarme con su dolor sin incomodidad. La próxima vez que alguien me confesó su humillación más profunda, pude escuchar sin juzgar. Cuando alguien me habló de traición, pude ofrecer algo más valioso que consejos. Pude ofrecer comprensión real. Mi dolor se había convertido en un puente hacia el dolor de otros. Mi quebrantamiento se había vuelto un espacio sagrado donde otros corazones rotos podían encontrar refugio. Y en cada acto de servicio que nacía de mi propio sufrimiento transformado, descubrí algo que cambió para siempre mi relación con el dolor. Cada herida sanada conscientemente se convierte en una puerta de entrada para sanar a otros. Pero esa noche, sentada en el suelo frío de mi habitación, no sabía aún que estaba a punto de recibir la primera señal de algo mucho más grande que mi propia sanación. Era apenas una palabra, una sola palabra que apareció en mi mente como un susurro, como si alguien la hubiera dejado caer suavemente en el silencio de mi corazón quebrado. Puente. No sabía de dónde venía esa palabra. No estaba leyendo, no estaba escuchando música, no había nada en mi entorno que pudiera haberla evocado. Simplemente estaba ahí, flotando en mi conciencia como una pequeña luz, en medio de la oscuridad más profunda que había experimentado jamás. Puente. La palabra se quedó conmigo toda la noche. Cuando cerré los ojos, la veía escrita en letras doradas sobre un fondo negro. Cuando los abría, podía sentir su eco resonando en algún lugar profundo de mi pecho, como si cada letra fuera una nota musical que mi alma reconocía, pero mi mente no podía descifrar. Al principio, mi mente racional trató de encontrarle sentido. Pensé en todos los puentes que conocía, en todas las metáforas que había escuchado sobre puentes, en todas las veces que alguien había usado esa palabra para describir conexiones o transiciones. Pero nada de eso explicaba por qué había llegado a mí en ese momento, por qué había aparecido justo cuando estaba más rota, más perdida, más desconectada de todo lo que creía saber sobre mí misma. Durante los días siguientes, la palabra me persiguió con una suavidad persistente. La veía en lugares inesperados, en el título de una canción que sonaba en la radio justo cuando subía al auto, en una conversación que escuché por casualidad mientras esperaba en la fila del café, en un grafiti en una pared que nunca antes había notado, a pesar de pasar por ahí todos los días. No era que estuviera buscándola activamente. Era como si la palabra estuviera buscándome a mí, apareciendo justo en los momentos en que mi mente estaba quieta, en que mi corazón estaba más receptivo, en que algo dentro de mí se abría a la posibilidad de que existiera un significado más profundo en todo lo que estaba viviendo. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde solía ir a buscar silencio, vi a una anciana sentada en un banco alimentando palomas.
Había algo en su postura, en la forma serena en que extendía sus manos llenas de migajas, que me hizo detenerme. Sin pensarlo mucho, me acerqué y le pregunté si podía sentarme a su lado. Ella me miró con ojos que parecían haber visto muchas cosas. Sonrió suavemente y asintió. Permanecimos en silencio durante varios minutos, viendo cómo las palomas se acercaban sin miedo, tomaban lo que necesitaban y se alejaban con una gracia que parecía casi ceremonial. ¿Sabes qué es lo más hermoso de alimentar pájaros?, me preguntó finalmente, su voz tan suave que casi se fundía con el viento entre las hojas. Negué con la cabeza, genuinamente curiosa. Que nunca sabemos cuánto necesitaban exactamente lo que les damos hasta que vemos cómo se van más ligeros. Algo en esa frase tocó una cuerda profunda en mi interior. Sin poder contenerme, le conté sobre la palabra que había estado apareciendo en mi vida, sobre la sensación extraña de estar recibiendo algo que no entendía, pero que sentía importante. Ella escuchó sin interrumpir, con esa calidad de atención que solo tienen las personas que han aprendido que escuchar es un acto sagrado. Cuando terminé, permaneció en silencio durante tanto tiempo que pensé que tal vez había olvidado que estaba esperando una respuesta. Finalmente tomó una de las migajas de su bolsa, la sostuvo delicadamente entre sus dedos y me la mostró. «Mira esto», dijo. «Es solo una migaja, rota de algo más grande. Pero para ese pájaro que se acerca», señaló hacia una paloma pequeña que caminaba hacia nosotras, «es exactamente lo que necesita para continuar su vuelo». Puso la migaja en mi palma abierta y continuó. «A veces Dios nos habla a través de migajas de significado, una palabra, una imagen, un encuentro como este. No necesitamos el pan completo para empezar a alimentarnos. Solo necesitamos estar dispuestos a recibir lo que llega y sostenerlo con cuidado hasta que su propósito se revele. Ver a esa paloma tomar delicadamente la migaja de mi mano y alejarse hacia el cielo que comenzaba a teñirse de dorado con la luz del atardecer fue como presenciar un pequeño milagro. No era algo espectacular, no había luces celestiales ni sonidos sobrenaturales. Era algo mucho más sutil, una certeza que nacía sin palabras, una sensación de que el universo entero se había conspirado para crear ese momento exacto, esa conexión perfecta entre una anciana sabia, un pájaro hambriento y una mujer rota que estaba aprendiendo a confiar en las señales que no podía explicar. Esa noche regresé a casa con algo diferente en el pecho. La palabra puente seguía ahí, pero ya no me causaba inquietud. Era como si hubiera encontrado su frecuencia correcta, como si finalmente estuviera sintonizada con la estación de radio que había estado transmitiendo para mí todo el tiempo. Dormí con esa imagen en la mente, mis manos abiertas, una migaja transformándose en sustento para quien la necesitaba, el vuelo libre de la paloma hacia un cielo dorado. No sabía aún que al amanecer, todo lo que había estado viviendo comenzaría a revelar su verdadero propósito. Solo sabía que algo sagrado había ocurrido en ese banco del parque, algo que tenía que ver con dar y recibir, con estar roto y ser útil al mismo tiempo, con ser un canal para algo más grande que mi propia comprensión. La palabra puente ya no era solo una palabra, se había convertido en una promesa que aún no entendía completamente, pero en la que había aprendido a confiar. Si alguna vez sentiste una señal así, una palabra que llegó sin ser llamada y se quedó contigo como un susurro persistente del alma, escríbela en los comentarios. Porque a veces Dios no nos habla con truenos, sino con pequeños detalles que solo un corazón atento puede reconocer. Y si deseas aprender a escuchar esa voz sutil que habla a través de las coincidencias, los encuentros inesperados y las palabras que aparecen justo cuando más las necesitamos, suscríbete a este canal.
Porque la fe también se entrena, cada amanecer, en el silencio donde las señales esperan ser descubiertas. Si ignoras los detalles, ignoras la voz de Dios, porque lo pequeño no es menor. Es la puerta por donde entra la claridad cuando el alma está preparada para recibirla. Hoy entenderás un poco más de esa señal que llegó sin avisar. No todo, pero lo suficiente para que tu fe encuentre el siguiente paso. La palabra que apareció en mi mente esa mañana no llegó como un grito. Llegó como llega el aceite cuando se derrama lentamente, cubriendo cada grieta, cada duda, hasta que todo queda impregnado de esa certeza silenciosa. Era una palabra simple, una que había escuchado miles de veces, pero que ahora resonaba diferente. Como cuando escuchas tu nombre en una multitud, reconoces inmediatamente que es para ti. Espera. Eso fue lo que escuché. No era una orden para detenerme físicamente. Era una invitación a pausar todo lo que creía urgente. Mi mente corriendo hacia el futuro, mi corazón cargado de planes, mis manos ya listas para forzar las puertas que se mantenían cerradas. Espera. Como si el universo mismo me dijera, aquí hay algo que necesitas ver antes de seguir adelante. Pero la fe me pedía calma, y mi ego pedía pruebas. Quería entender inmediatamente por qué tenía que esperar, cuánto tiempo sería, qué garantías tendría de que esa pausa no me haría perder oportunidades. El orgullo susurraba que esperar era perder control, que la acción siempre era mejor que la quietud. Sin embargo, algo más profundo sabía que aquella palabra no venía de mi impaciencia. Venía del lugar donde la sabiduría verdadera habita. Me quedé allí, sintiendo cómo esa única palabra reconfiguraba todo mi día. Como cuando una piedra pequeña cae en el agua quieta, los círculos se expanden hasta tocar cada orilla. No era un milagro espectacular, era dirección. La clase de guía que no llega con luces brillantes, sino con la claridad suave del amanecer que no necesita anunciarse para transformar la noche en día. Respiré profundo. Acepté que no necesitaba entender cada detalle para obedecer, porque la virtud no es una palabra bonita que repetimos. Es una práctica diaria de elegir la sabiduría por encima de la comodidad. Y a veces la sabiduría se llama paciencia, otras se llama coraje, pero esa mañana se llamaba espera. El silencio que siguió también hablaba cuando aprendes a escucharlo. Dejé que esa pausa se asentara en mi pecho como el agua que encuentra su nivel. Cancelé la llamada que tenía programada. Posposé la decisión que creía urgente. Solté las riendas de las horas que había planificado con tanto cuidado, y en ese espacio vacío que creé, algo comenzó a moverse. Llegó primero como una memoria. Un rostro que no había recordado en meses apareció con una nitidez sorprendente. Después, una conversación que había tenido años atrás y que ahora cobraba un sentido completamente nuevo, como si las piezas de un rompecabezas que había estado armando a ciegas, comenzaran a mostrar su forma verdadera. No controlaba lo externo, pero podía gobernar mi respuesta. Esa era la lección que se desplegaba lentamente. No podía acelerar los tiempos, no podía forzar las puertas, no podía exigir que las respuestas llegaran según mi calendario. Pero sí podía elegir la postura de mi alma mientras esperaba. Podía mantener la calma en lugar de la ansiedad, la confianza en lugar del miedo, la apertura en lugar de la resistencia. Pero lo que descubrí después me cambió la forma de orar, porque mientras permanecía en esa quietud consciente, comencé a notar detalles que la prisa siempre me hacía pasar por alto. El viento movía las hojas con un ritmo que parecía respiración. La luz cambiaba gradualmente de dorada a blanca, como si alguien estuviera ajustando una lámpara gigante,
y en mi teléfono, que había quedado en silencio sobre la mesa, apareció un mensaje que no esperaba. Era de alguien con quien no había hablado en mucho tiempo. Unas líneas simples, pero que contenían exactamente la información que necesitaba para entender por qué tenía que esperar. No era curiosidad, era confirmación. La clase de sincronía que te hace sonreír porque sabes que hay una inteligencia amorosa ordenando los encuentros desde un lugar que no alcanzas a ver completamente. Ahí entendí que esperar no significaba estar inactivo, significaba estar disponible, disponible para las señales que llegan cuando la mente se aquieta, para las conexiones que se revelan cuando el corazón no está forzando resultados, para la sabiduría que susurra cuando el ego deja de gritar. La palabra había abierto un espacio, y ese espacio se había llenado de claridad. Pero cuando creí que ya entendía el mensaje completo, algo más se reveló. Porque esa espera no era solo sobre ese día, o esa decisión, o esa oportunidad específica. Era sobre aprender un ritmo diferente de vivir. Un ritmo donde la paciencia no es pasividad, sino presencia activa. Donde esperar a Dios no es perder tiempo, sino ganarlo. Porque en sus tiempos todo encaja con una precisión que nuestros planes apresurados nunca pueden conseguir. La señal me había abierto la puerta hacia una forma diferente de confiar, pero el paso de cruzarla aún dependía de mí. Ahora lo veía más claro, pero sabía que todavía no estaba listo para lo que venía, porque una cosa es recibir una palabra de dirección, y otra muy diferente es tener el valor de seguirla cuando te lleva por caminos que no habías considerado. Si esta claridad te dio paz, cuéntame desde dónde me escuchas. Quiero orar por tu amanecer. Porque todos necesitamos que alguien sostenga nuestra fe mientras aprendemos a escuchar esa voz que habla en susurros. Y suscríbete, no para sumar números, sino para entrenar tu alma cada mañana. Aquí la fe se vuelve hábito, y el hábito, paz duradera, de claridad. Pero cuando creí que ya entendía el mensaje completo, algo más se reveló. Porque esa espera no era solo sobre ese día, o esa decisión, o esa oportunidad específica. Era sobre aprender un ritmo diferente de vivir. Un ritmo donde la paciencia no es pasividad, sino presencia activa, donde esperar a Dios no es perder tiempo, sino ganarlo. Porque en sus tiempos todo encaja con una precisión que nuestros planes apresurados nunca pueden conseguir. La señal me había abierto la puerta hacia una forma diferente de confiar, pero el paso de cruzarla aún dependía de mí. Ahora lo veía más claro, pero sabía que todavía no estaba listo para lo que venía, porque una cosa es recibir una palabra de dirección, y otra muy diferente es tener el valor de seguirla cuando te lleva por caminos que no habías considerado. No fue un grito, fue un suspiro, y en él todo lo entendí. El momento llegó 3 días después, cuando menos lo esperaba. Estaba caminando por esa calle que siempre tomaba para volver a casa, pensando en cualquier cosa menos en respuestas divinas. Mis pasos marcaban el mismo ritmo de siempre. Mis ojos veían los mismos edificios, las mismas ventanas. Pero algo había cambiado en el aire. De repente me detuve, no por voluntad propia. Fue como si una mano invisible hubiera puesto su palma sobre mi pecho. El tráfico siguió su curso. La gente continuó caminando a mi alrededor, pero yo estaba suspendido en un instante que se alargaba más allá del tiempo. Entonces lo vi. Era una escena simple. Un anciano sentado en una banca del parque, alimentando palomas con migajas de pan que sacaba de una bolsa arrugada. Sus manos temblaban ligeramente, no por nervios, sino por los años. Y en sus ojos había algo que reconocí de inmediato: paz.
No la paz de quien ha tenido una vida fácil, la paz de quien ha caminado por valles oscuros y ha aprendido que la luz siempre regresa, la paz de quien ha esperado y ha visto cumplirse las promesas en el momento exacto. Me acerqué sin darme cuenta. Mis pies me llevaron hacia él como si hubieran recibido una orden silenciosa. Cuando estuve cerca, alzó la vista y me sonrió. No era una sonrisa social. Era el reconocimiento de un alma que había estado esperándome. ¿También estás aprendiendo a esperar?, me preguntó. Su voz era suave, pero había en ella la profundidad de océanos navegados. No le pregunté cómo sabía lo que me ocurría. Algunas preguntas son innecesarias cuando la respuesta ya vive en tu corazón. Sí, le respondí, pero no sé si lo estoy haciendo bien. Soltó una risa que sonó como campanas lejanas. Nadie lo hace bien al principio. La espera es un arte que se aprende tropezando, pero cada tropiezo te enseña algo que la prisa nunca te mostraría. Se quedó en silencio por un momento, extendiendo más migajas a las palomas. Yo esperé. Por primera vez en mucho tiempo, esperé sin ansiedad, sin la urgencia de llenar el silencio con palabras. ¿Sabes cuál es la diferencia entre esperar y desperdiciar tiempo?, continuó. Negué con la cabeza. La esperanza activa. Cuando esperas con propósito, cuando usas ese tiempo para preparar tu corazón, para fortalecer tu fe, para observar las señales que Dios va sembrando en el camino, entonces no estás perdiendo tiempo, lo estás invirtiendo. Sus palabras cayeron sobre mí como lluvia, sobre tierra seca. Pensé en todos esos días de espera que había considerado perdidos, en todas esas noches de aparente silencio divino que había interpretado como abandono. La verdad no se impone, murmuró como si hubiera leído mis pensamientos. Se revela cuando estás listo para verla. En ese momento algo se desplomó dentro de mí. No fue doloroso, fue liberador, como cuando una presa se rompe y el agua encuentra por fin su cauce natural. Había estado peleando contra los tiempos de Dios, contra sus métodos, contra sus silencios. Había estado tratando de forzar puertas que él quería que esperara a que se abrieran solas. Había estado corriendo hacia destinos que aún no estaban listos para recibirme. Pensé que luchaba contra otros, le confesé, pero era mi reflejo lo que no quería mirar. El anciano asintió lentamente. Cuando dejas de culpar, empiezas a curar. Cuando dejas de forzar, empiezas a fluir. Las palomas revolotearon a nuestro alrededor, algunas posándose en sus hombros, otras picoteando cerca de mis pies. Era como si toda la creación participara de esta lección silenciosa. ¿Y cómo sabes cuándo es tiempo de actuar y cuándo es tiempo de esperar?, le pregunté. Cerró los ojos por un instante. La paz te lo dice. Cuando una acción nace de la paz, es el momento correcto. Cuando nace de la ansiedad, del miedo, de la impaciencia, es mejor esperar un poco más. El sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de colores que parecían pintados especialmente para este momento. Me quedé allí, sentado junto a este extraño sabio que Dios había puesto en mi camino, sintiendo cómo cada palabra se grababa en mi alma. ¿Puedo preguntarte algo?, dije después de un largo silencio. Por supuesto. ¿Cómo aprendiste todo esto? Su sonrisa se volvió más profunda, más nostálgica. Esperando 50 años para encontrar a mi hijo. Lo perdí cuando apenas caminaba. En un parque como este. Busqué por todas partes, moví cielo y tierra, gasté todo lo que tenía en detectives, en anuncios, en esperanzas vanas. Se quedó callado, pero no había dolor en su rostro. Había algo más profundo. Y después de 50 años, cuando ya había aprendido a descansar en los tiempos de Dios, cuando ya había encontrado paz en la espera,
Él me encontró. Vive a 2 cuadras de aquí. Viene a visitarme cada domingo. El silencio se volvió pesado, como si el universo esperara mi respuesta. No necesitaba decir nada. El tiempo lo había dicho todo. No gané, susurró, pero entendí. Y eso era suficiente. Cuando me levanté para irme, sentía que algo había cambiado para siempre en mi interior. Ya no temía. La espera ya no se sentía como una cárcel. Se sentía como una escuela. Era libre, aunque nada hubiera cambiado. Creí que era el final de mi búsqueda de respuestas, pero solo era el comienzo de la paz. Lo que perdí en ansiedad era justo lo que me ataba a la desesperación. Si alguna vez sentiste que la verdad dolía, pero te liberaba, escribe amén y suscríbete, no por rutina, sino para entrenar tu alma en el arte de la calma. Cada mañana, una nueva lección de fe y dominio interior. Y mientras caminaba de regreso a casa esa tarde, algo dentro de mí se había quebrado, pero no de dolor. Se había quebrado la resistencia, la lucha constante, la necesidad desesperada de forzar las respuestas. Por primera vez en años, mis pasos no tenían prisa. El cielo seguía siendo el mismo cielo gris de siempre, pero ya no lo veía como una amenaza. Las calles eran las mismas que había recorrido 1000 veces en mi búsqueda angustiosa, pero ahora parecían caminos de regreso, no de huida. Me detuve frente a un semáforo en rojo. Antes, cada segundo de espera era una tortura. Ahora, simplemente respiré. Profundo, como si mis pulmones recordaran para qué fueron hechos. Una madre con su hijo pequeño esperaba junto a mí. El niño preguntaba cuándo cambiaría la luz, con esa impaciencia hermosa de la infancia. La mujer le acarició la cabeza y le dijo: «Ya va a cambiar, mi amor. Todo cambia cuando debe cambiar». Sus palabras no eran para mí, pero las recibí como un regalo. Llegué a mi apartamento y me senté en el mismo sillón donde había pasado tantas noches en vela, rumiando mi ansiedad, alimentando mis miedos. Pero esta vez no encendí la televisión para escapar del silencio. No busqué distracciones. Me quedé ahí en la quietud, y por primera vez el silencio no me asustó. Miré mis manos, las mismas manos que habían temblado de nervios, que habían buscado respuestas en libros, en personas, en lugares. Ahora estaban quietas, tranquilas, como si hubieran aprendido que no siempre necesitaban aferrarse a algo. Solté lo que creía mío, y por primera vez respiré. Los días que siguieron fueron extraños, no porque mi vida hubiera cambiado dramáticamente por fuera. Mi trabajo era el mismo. Mis problemas pendientes seguían ahí. Las preguntas sin respuesta no habían desaparecido mágicamente, pero algo fundamental había cambiado en mi interior. Cuando llegaba una preocupación, ya no la combatía como un enemigo. La recibía como una visita. «Hola, miedo, te veo, pero no te voy a dar las llaves de mi casa». El mundo seguía igual, pero ya no me dolía igual. Una mañana, mientras preparaba mi café, recordé una conversación que había tenido años atrás con mi abuela. Yo era pequeño y había perdido mi juguete favorito en el parque. Lloré durante horas, inconsolable. Ella se sentó conmigo y me dijo: «Mijo, hay cosas que se pierden para que aprendas a encontrar otras más importantes». En ese momento no entendí. Ahora sí. No había perdido solo un trabajo, una relación, una certeza. Había perdido la versión de mí que necesitaba controlar todo para sentirse segura. Y esa pérdida, dolorosa como fue, me había enseñado algo que ninguna ganancia podría haberme dado. La herida se volvió cicatriz, y la cicatriz, recuerdo. Pasaron semanas. Un día, caminando por el mismo parque donde había conocido al viejo, me lo encontré de nuevo. Estaba sentado en el mismo banco, alimentando a las palomas. Esta vez, su hijo estaba con él.
Un hombre de mediana edad, con ojos bondadosos y una sonrisa que se parecía a la de su padre. Me acerqué despacio. El viejo me reconoció y sonrió. «Valentino», me dijo, «te ves diferente». «Me siento diferente», le respondí, sentándome junto a ellos. Su hijo me miró con curiosidad. El viejo le puso una mano en el hombro y me dijo, «Este es mi maestro. Me enseñó que los corazones pacientes siempre encuentran lo que buscan». Nos quedamos ahí los tres, en un silencio cómodo, viendo a las palomas. No había necesidad de grandes conversaciones. La paz también habla en silencios. Cuando me despedí, el hijo del viejo me dijo, «Gracias por cuidar de mi papá ese día. Me contó que usted lo escuchó cuando más lo necesitaba». Me fui con el corazón lleno, pero no de triunfo, de gratitud. Esa noche, sentado nuevamente en mi sillón, entendí algo más profundo. No había sido solo el espectador de la historia del viejo. Había sido parte de ella, mi dolor, mi búsqueda, mi presencia en el momento justo. Todo había tenido un propósito más grande del que podía ver. No controlo el destino, pero sí la manera de recibirlo. Abrí un cuaderno que había comprado semanas atrás y escribí mi primera reflexión. El dolor no vino a destruirme, vino a enseñarme, y la espera no fue una pérdida de tiempo, fue una preparación. El dolor es inevitable, sufrir es una elección. Las páginas siguientes se fueron llenando, no de respuestas definitivas, sino de observaciones serenas, de pequeñas verdades que nacían del silencio, de conversaciones conmigo mismo que ya no me daban miedo. Escribí sobre la paciencia que había aprendido, sobre la fuerza que nace cuando dejas de luchar contra la corriente, sobre la paz que llega cuando entiendes que no todas las preguntas necesitan respuesta inmediata. Y escribí sobre esa mañana en que desperté y por primera vez en mucho tiempo no sentí ansiedad al abrir los ojos. El sol no salió, volvió a mí. Entendí que la paz no se busca, se cultiva cada día, como una planta que necesita agua constante pero no demasiada, como una llama que requiere cuidado pero no desesperación, como una respiración que debe ser consciente pero no forzada. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que mi búsqueda desesperada de respuestas era, en realidad, una huida de la única respuesta que importaba, que estoy bien con lo que no sé, que puedo descansar en la incertidumbre, que la vida no necesita mi permiso para desplegarse. Hoy no tengo respuestas, pero tengo calma, y eso lo aprendí aquí, en el arte de la paz. Las preguntas siguen llegando. Los desafíos no han desaparecido, pero cuando llegan los recibo desde un lugar diferente, desde la serenidad de quien ya no necesita que todo tenga sentido de inmediato, desde la fe de quien confía en que cada experiencia, dulce o amarga, es parte de un aprendizaje más grande, desde la sabiduría de quien aprendió que la verdadera fuerza no está en resistir la tormenta, sino en encontrar calma en medio de ella. Si esta palabra te dio fuerza, deja un amén y cuéntame desde dónde escuchas. Suscríbete para que cada mañana te encuentre más sabio, más sereno, más cerca de Dios, porque la verdadera fe también es dominio.